En un tiempo donde las cadenas eran invisibles, las ideas comenzaron a germinar. A finales del siglo XVIII, el vasto territorio de las colonias españolas en América del Sur se encontraba sumido en un profundo descontento. La opresión de un sistema colonial que favorecía a unos pocos, mientras la mayoría vivía en la sombra de la desigualdad, comenzaba a hacer eco en los corazones de los criollos, aquellos descendientes de europeos nacidos en estas tierras que anhelaban un cambio. Era 1776, el mismo año en que las 13 colonias de América del Norte proclamaban su independencia. Mientras el eco de la libertad resonaba al otro lado del océano, en el virreinato del Río de la Plata, la estructura social se mantenía rígida y desigual. Los peninsulares, aquellos nacidos en la madre patria, ocupaban los puestos de poder, mientras los criollos, a pesar de su educación y riqueza, eran relegados a un segundo plano. ¿Qué se siente ser un ciudadano de segunda clase en tu propia tierra? Las ideas de la Ilustración, con su promesa de razón, igualdad y libertad, comenzaron a infiltrarse en las mentes de los pensadores locales. Figuras como Manuel Belgrano y Mariano Moreno se sumergieron en los textos de Rousseau y Voltaire, alimentando un deseo ardiente de cambio. Las palabras de estos filósofos se convirtieron en semillas que germinaron en la conciencia colectiva. La noción de que todos los hombres eran creados iguales resonaba con fuerza en un contexto donde la opresión era la norma. A medida que las ideas se propagaban, el descontento social se intensificaba. Criollos, mestizos y indígenas comenzaron a cuestionar su lugar en la sociedad. Las tensiones entre estos grupos se palpaban en el aire, como una tormenta que se avecina. En 1806, la primera invasión británica a Buenos Aires encendió la chispa de la resistencia. La defensa de la ciudad no solo fue un acto de patriotismo, sino también una manifestación del deseo de autonomía. La lucha contra un enemigo externo reveló la fragilidad del dominio español y la posibilidad de un nuevo orden. Las primeras revueltas comenzaron a brotar como flores en un campo de batalla. En 1809, la Revolución de Chuquisaca y la de La Paz marcaron el inicio de un ciclo de protestas que resonaría en todo el continente. Las voces de aquellos que clamaban por justicia y libertad se alzaron, desafiando el silencio impuesto por el colonialismo. ¿Podría ser que el eco de estas revueltas se convirtiera en un grito de libertad? Las semillas de la revolución no solo brotaron de la opresión, sino también de la esperanza de un nuevo orden. En cada rincón de la colonia, la idea de independencia comenzaba a tomar forma, alimentada por la convicción de que un futuro diferente era posible. Con el descontento creciendo, la chispa de la revolución estaba a punto de encenderse en la Plaza de Mayo. La historia estaba a punto de dar un giro, y el clamor de un pueblo por su libertad resonaría con fuerza en los años venideros. El eco de un grito resonó en la Plaza de Mayo, un grito que cambiaría el rumbo de la historia. Era el 25 de mayo de 1810, y el aire estaba cargado de una mezcla de tensión y esperanza. Las calles de Buenos Aires, que hasta entonces habían sido testigos de la opresión colonial, se llenaban de un fervor inusitado. La gente, unida por un deseo común, se congregaba en torno a un ideal, la libertad. Las semillas de la revolución habían germinado, y el pueblo estaba listo para actuar. Durante semanas, rumores de descontento habían circulado entre los ciudadanos. La caída de la monarquía española en Europa había encendido la chispa de la insurrección en el corazón de las colonias. La incertidumbre reinaba, pero también la determinación. ¿Qué futuro les esperaba si no alzaban la voz? El 22 de mayo, un grupo de patriotas se reunió en la casa de la familia de los Castelli. Allí, se gestó un plan audaz, formar una junta que representara al pueblo y desafiara el dominio español. Entre ellos, se encontraban figuras como Cornelio Saavedra y Manuel Belgrano, hombres que, con su liderazgo, encarnaban la esperanza de un nuevo amanecer. La decisión estaba tomada, el pueblo debía hacerse escuchar. A medida que el sol se alzaba en el horizonte del 25 de mayo, la Plaza de Mayo se transformó en un mar de rostros. Hombres, mujeres y niños, todos con un mismo anhelo, se unieron en un clamor que resonaba en cada rincón de la ciudad. Las campanas de la catedral sonaban, marcando el inicio de una jornada que quedaría grabada en la memoria colectiva. La tensión era palpable, el miedo a la represión se entrelazaba con la euforia de la posibilidad de un cambio. Los gritos de libertad se alzaban por encima del murmullo de la multitud. La gente, armada solo con su valentía, se dirigió hacia el cabildo, el símbolo del poder colonial. Allí,
en ese edificio que había sido testigo de tantas injusticias, se gestaba un nuevo orden. La presión popular era innegable, los representantes de la corona no podían ignorar el clamor de un pueblo decidido a ser dueño de su destino. Finalmente, en una reunión histórica, se proclamó la formación de la primera junta. Era un acto de valentía, un paso hacia la independencia que resonaría a lo largo de los años. La junta no solo representaba un nuevo gobierno, era el eco de un pueblo que había decidido levantarse y reclamar su voz. La esperanza brillaba en los ojos de aquellos que habían soñado con un futuro libre. Con la primera junta formada, comenzaba una nueva etapa, pero la lucha estaba lejos de terminar. La revolución había despertado la conciencia de un pueblo, y aunque el camino hacia la libertad sería largo y lleno de desafíos, el grito de la libertad ya había sido escuchado. La historia de la independencia de Argentina estaba en marcha, y el pueblo, unido en su deseo de justicia, estaba listo para enfrentar lo que vendría. En un mundo de héroes y traidores, las decisiones se tornaban cada vez más complejas. Era el año 1810, y el eco de la independencia resonaba en cada rincón del continente. Entre los hombres que se alzaban como faros de esperanza, dos figuras emergían con fuerza, José de San Martín y Manuel Belgrano. Ambos compartían un sueño, pero sus caminos, aunque paralelos, estaban marcados por la ambigüedad moral y la traición. San Martín, nacido en 1778 en Yapeyú, era un hombre de acción, un estratega que había aprendido el arte de la guerra en Europa. Su mirada, profunda y decidida, reflejaba la carga de un destino que lo llevaría a cruzar los Andes y liberar a naciones enteras. Mientras tanto, Belgrano, un ferviente defensor de la educación y la justicia social, había nacido en 1770 en Buenos Aires. Su pasión por la libertad lo llevó a crear la bandera que hoy nos une, un símbolo de esperanza en tiempos de incertidumbre. Pero, ¿qué sucede cuando los ideales chocan con la realidad? En medio de la lucha por la independencia, las divisiones entre los patriotas comenzaron a aflorar. En 1811, mientras el pueblo clamaba por libertad, las sombras de la traición comenzaron a asomarse. Los intereses personales y las rivalidades políticas se entrelazaron, creando un laberinto de conflictos internos que amenazaban con desmoronar el movimiento. Las cartas que cruzaban entre San Martín y Belgrano revelaban no solo la estrategia militar, sino también la angustia de dos hombres que, a pesar de compartir un objetivo, se encontraban en caminos divergentes. En 1812, Belgrano, al frente de su ejército, enfrentó la dura realidad de la derrota en la batalla de Tucumán. La traición de algunos de sus propios hombres, que se unieron a las filas del enemigo, dejó una herida profunda en su espíritu. ¿Cómo es posible que aquellos que luchan por la libertad se conviertan en sus propios verdugos?, se preguntaba en la soledad de la noche. Mientras tanto, San Martín, en su búsqueda de la unidad, se enfrentaba a la desconfianza de algunos líderes patriotas. En 1814, su decisión de marchar hacia el Perú fue vista como un acto de traición por algunos de sus contemporáneos. Es posible que la lucha por la independencia se convierta en un campo de batalla entre nosotros mismos, reflexionaba, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Las traiciones no solo se manifestaron en el campo de batalla, sino también en los salones de poder. En 1815, el Congreso de Tucumán se convirtió en un escenario de intrigas y deslealtades. Los ideales de libertad y justicia se vieron amenazados por la ambición personal de algunos, que preferían el poder a la unión. ¿Qué es la independencia si no podemos confiar en nuestros propios hermanos?, se preguntaban los patriotas, mientras la desconfianza se cernía sobre ellos como una sombra. Las decisiones difíciles que enfrentaron San Martín y Belgrano moldearon no solo su destino, sino también el de toda una nación. En un momento de profunda reflexión, San Martín decidió que la lucha por la libertad no podía ser manchada por la traición. En 1820, al ver el caos que reinaba en el país, se retiró, dejando atrás un legado de sacrificio y esperanza. A veces, el mayor acto de valentía es renunciar a la lucha, pensó, mientras se alejaba de un sueño que había costado tanto. Así, en este entramado de héroes y traidores, la historia nos recuerda que la lucha por la independencia no fue solo un enfrentamiento contra un enemigo externo, sino también un viaje a través de la complejidad humana. Las batallas que se librarían no solo serían en el campo, sino también en el corazón de los líderes. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la libertad? La respuesta, en el eco de sus decisiones, resuena aún hoy.
El sonido de los tambores de guerra resonaba en el aire, marcando el inicio de una lucha épica que definiría el destino de una nación. Era el 24 de septiembre de 1812, y el campo de batalla de Tucumán se preparaba para recibir a los ejércitos patriotas, dispuestos a enfrentar a las fuerzas realistas en un enfrentamiento que cambiaría el rumbo de la independencia. Las tropas patriotas, compuestas por hombres valientes y decididos, se alineaban en el horizonte. La tensión era palpable, el sudor y la determinación se entrelazaban en cada mirada. ¿Qué se siente al luchar por la libertad, al arriesgarlo todo por un sueño colectivo? En ese momento, la respuesta no era solo una cuestión de estrategia, sino de un fervor que ardía en el corazón de cada soldado. La batalla comenzó con un estruendo ensordecedor. Los cañones retumbaban, y el aire se llenaba de pólvora y gritos. Las estrategias militares de los patriotas, lideradas por su ingenio y valentía, se desplegaban en un juego de ajedrez mortal. Con movimientos calculados, los generales patriotas utilizaron el terreno a su favor, aprovechando cada colina y cada sombra para emboscar al enemigo. La organización y la moral de las tropas se convirtieron en su mayor fortaleza, unidas por un propósito común, la independencia. A medida que la batalla avanzaba, la urgencia se intensificaba. Los hombres caían, pero la determinación no flaqueaba. Cada avance, cada retroceso, era un reflejo de la lucha interna que se libraba en el alma de cada patriota. ¿Era suficiente el coraje para enfrentar a un enemigo tan formidable? La respuesta se encontraba en el eco de los gritos de guerra, en la mirada decidida de aquellos que se negaban a rendirse. La victoria en Tucumán fue un hito crucial, un grito de esperanza que resonó en cada rincón del territorio. Pero la lucha no había terminado. Apenas un mes después, el 20 de febrero de 1813, el campo de Salta se preparaba para otro enfrentamiento decisivo. Las lecciones aprendidas en Tucumán se convertirían en la base de una nueva estrategia. Los patriotas, ahora más experimentados, se enfrentaban a un enemigo que no se rendiría fácilmente. En Salta, la batalla se desató con una ferocidad aún mayor. La tensión era palpable, el aire cargado de incertidumbre. Las tropas patriotas, impulsadas por la victoria anterior, luchaban con una determinación renovada. Cada carga, cada maniobra, era un testimonio del sacrificio y la valentía de aquellos hombres que se habían convertido en los guardianes de un sueño. Con las batallas ganadas, el camino hacia la independencia comenzaba a despejarse, pero la lucha aún no había terminado. Las victorias en Tucumán y Salta no solo marcaron un avance militar, sino que encendieron la llama de la libertad en el corazón de un pueblo. La historia de estas batallas es un recordatorio de que, en la búsqueda de la independencia, cada paso hacia adelante es un acto de valentía, un eco de la lucha que aún resuena en la memoria colectiva. Con el peso de la historia en sus manos, los representantes se reunieron en Tucumán en el año 1816. Era el 9 de julio, un día que marcaría el destino de una nación en gestación. En un ambiente cargado de expectativas y anhelos, los hombres y mujeres que se congregaron en el Congreso de Tucumán sabían que estaban a punto de escribir un capítulo decisivo en la historia de América del Sur. Las batallas habían sido ganadas, pero la verdadera lucha por la identidad nacional comenzaba aquí. En el corazón de esta ciudad, los delegados de las Provincias Unidas del Río de la Plata se sentaron a debatir, a discutir, a soñar. Entre ellos, figuras emblemáticas como Manuel Belgrano, Juan José Castelli y el inquebrantable José de San Martín, todos impulsados por un mismo deseo, la libertad. El proceso de redacción de la declaración no fue sencillo. Las horas se convirtieron en días, y los días en intensos debates. ¿Qué significaba realmente la independencia? ¿Cómo se definiría la nueva nación? Las voces se alzaban, algunas con fervor, otras con cautela, pero todas con la certeza de que el futuro de su pueblo dependía de cada palabra que se escribiera. En el aire flotaba la pregunta, ¿sería suficiente un papel para sellar la libertad? Finalmente, tras días de deliberaciones, el Acta de Independencia fue redactada. En sus líneas se leía la aspiración de un pueblo que anhelaba romper las cadenas del colonialismo. Los representantes del pueblo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en Congreso General, reunidos por voluntad y elección de los pueblos, comenzaba el documento, resonando como un eco de esperanza y determinación. La solemnidad del momento se palpaba en el ambiente. Cada firma que se estampaba en el acta era un acto de valentía, un compromiso con la historia.
La pluma de cada delegado se convertía en un símbolo de resistencia, y el papel, en el testimonio de un deseo colectivo. Al finalizar, el grito de «¡Viva la patria!» retumbó en la sala, un grito que se expandió más allá de las paredes del Congreso, atravesando las calles de Tucumán. La declaración formal fue recibida con júbilo y emoción por el pueblo. Las campanas sonaron, los rostros se iluminaron y las lágrimas de alegría brotaron en muchos. La independencia no solo se proclamaba, sino que debía ser defendida en los días venideros. La noticia se esparció como un fuego ardiente, encendiendo el espíritu de libertad en cada rincón del territorio. El 9 de julio de 1816 no fue solo una fecha, fue el nacimiento de un sueño compartido, un acto de fe en un futuro donde la soberanía y la dignidad serían los pilares de una nueva nación. En ese instante, el pueblo argentino comenzó a forjar su identidad, unida por la esperanza y la promesa de un mañana en libertad. La independencia fue proclamada, pero el camino hacia la unidad y la paz estaba lleno de obstáculos. El 9 de julio de 1816, en Tucumán, se firmó un documento que prometía libertad y soberanía. Sin embargo, esa promesa se enfrentaba a un nuevo desafío, la construcción de una nación. ¿Qué significa realmente ser libre? Para muchos, la independencia no solo significaba liberarse del dominio español, sino también enfrentarse a la fragmentación interna que amenazaba con desmoronar el sueño de una Argentina unida. Las consecuencias inmediatas de la independencia fueron profundas. La estructura política del país se tambaleaba. Las provincias, antes unidas por la lucha común, comenzaron a buscar sus propios intereses. La falta de un gobierno central fuerte llevó a la creación de facciones que luchaban por el poder. Los caudillos, figuras carismáticas y a menudo autoritarias, emergieron en el escenario político, cada uno con su propia visión de lo que debía ser la nueva nación. Entre ellos, Juan Manuel de Rosas y Facundo Quiroga se convirtieron en símbolos de una lucha interna que desgastaría a la joven república. Las luchas internas revelaron que la libertad trae consigo no solo esperanza, sino también nuevos desafíos. La guerra civil se desató, y con ella, la división entre unitarios y federales. Las ciudades se convirtieron en campos de batalla, y las familias se dividieron por lealtades políticas. En este contexto, la pregunta se hacía cada vez más urgente: ¿podría Argentina encontrar un camino hacia la reconciliación y la unidad? A medida que el país se debatía entre el caos y la esperanza, las voces de aquellos que soñaban con un futuro mejor comenzaron a resonar. Los ideales de la Revolución de Mayo y la independencia se entrelazaron con las aspiraciones de un pueblo que anhelaba paz y prosperidad. La educación, la cultura y la identidad nacional emergieron como pilares fundamentales en la construcción de una Argentina que aún buscaba su lugar en el mundo. Hoy, mientras miramos hacia el futuro, recordamos el legado de aquellos que lucharon por la libertad. La independencia no fue un fin, sino un comienzo. Un comienzo lleno de promesas y desafíos que aún resuenan en la diversidad cultural de Argentina. Desde las coloridas calles de Buenos Aires hasta los paisajes de la Patagonia, la identidad nacional se forja en la mezcla de historias, tradiciones y esperanzas. El legado de la independencia se siente en cada rincón del país. En la música, en la danza, en la literatura, en la lucha por los derechos humanos. Cada 9 de julio, los argentinos celebran no solo la independencia, sino también la resiliencia de un pueblo que, a pesar de las adversidades, sigue soñando con un futuro mejor. La historia de Argentina es un testimonio de que la libertad es un viaje continuo, un camino que se construye día a día, con cada paso hacia la unidad y la paz. Así, el eco de aquellos